Buenas tardes y bienvenidos a la sesión de tarde, estoy hablando ya como si fuera esto una clase, perdonad, bienvenidos a la presentación que cordialmente Resistencia Videolúdica me ha invitado a hacer para, ¿miro a la cámara? No. Vale, para, bueno, un poco explicaros en qué consiste el trabajo que quiero presentaros ahora sobre los juegos Doujin, ¿no? ¿Qué es un juego Doujin? ¿Qué significa en el contexto que estamos moviéndonos nosotros? Y también un poco explicaros cuál es mi background para que sepáis por dónde voy a ir, ¿no? A ver, yo soy Tomás Grau, aquí tenéis el correo, pero si no lo pasamos después, no hay problema, y soy miembro del grupo de investigación de la UAB Gregal. Es un grupo que fundamentalmente trata de investigar la circulación de productos asiáticos, tanto de la órbita japonesa como la coreana y la china, y su impacto y recepción en ámbitos europeos, preferiblemente del ámbito hispano, catalán, ¿no? Nuestro interés radicaba precisamente en ver cómo se reciben estos juegos y un poco cuál es bueno, digamos, la opinión o el consenso general que existe en torno a lo que significa un juego Doujin, por ejemplo, que es mi interés particular, ¿no? Así que, empezando con eso, ¿qué es lo que significa Doujin? Antes que nada os quiero preguntar, ¿habéis oído hablar del término con anterioridad? ¿Lo habéis visto traducido? ¿Sabéis un poco a qué hace referencia? No pasa nada, yo lo vuelvo a contar. En todo caso, Doujin es un término japonés que, bueno, normalmente viene con otra palabra, con otro kanji asociado, que es doujinshi, que significa autoeditado, básicamente, ni más ni menos. Significa obra autoeditada. Es un término que existe desde hace muchísimo tiempo, está obviamente muy asociado al mundo editorial, pero si nosotros nos fuéramos a, digamos, la opinión general que tenéis en un ámbito no japonés de lo que significa Doujin, a lo mejor os viene esta imagen a la cabeza, ¿no? Os viene esta idea de que Doujin significa ese cómic porno, voy a decirlo así con todas las palabras, o vamos a decir subidito de tono, en el que tus personajes favoritos están, bueno, digamos, intimando, ¿no? Y esto es algo que dentro de la propia industria también existe como, bueno, como estereotipo y también como opinión generalizada, ¿no? ¿Qué significa Doujin? Literatura Doujin, le preguntas a, vamos a decir, un japonés promedio que no lee mucho manga, te dirá, pues estos son los cómics de más de 18 que venden en Comiket, ¿no? Son los que compran los otakus. Y bueno, a ver, no os voy a decir que eso no sea verdad, ¿vale? Hay un fondo de eso, pero hay que precisar que es algo mucho más complejo, tiene una fuerte trayectoria histórica que hay que tener en cuenta y viene de una tradición que está mucho más asociada con la literatura en su conjunto en Japón y por extensión con la producción cultural, que es a donde vamos nosotros, ¿no? Que son los doujin dentro del ámbito del juego. Muy rápido, porque sé que esto no es el objetivo de la conferencia, pero el concepto de Doujin ya aparece para referirse a obras autoeditadas, normalmente de corte paródico o pirata, es decir, adaptando obras ya existentes y modificando los personajes, básicamente el mismo concepto que nuestro fanfiction, desde los años 60, en convenciones y fanzines dedicados a la crítica o al análisis de cómics. En concreto, este fanzine, Comic Critique, fundado por el Círculo Doujin de Yonihiro Yonezawa, fundarían poco después la primera convención oficial dedicada a la distribución y venta de estos doujinshi, de estas obras autoeditadas. Un público, tengo que decir, originalmente extremadamente femenino, compuesto en su inmensa mayoría por mujeres de entre 20 y 40 años, que lo que hacían, al menos en la época en la que esto empezó, que fueron mediados de los 70, era publicar cómic de corte erótico de personajes masculinos, sobre todo de obras shonen, obras que se supone que están tradicionalmente asociadas a un público infantil juvenil masculino, ¿no? Esto es algo que cambió radicalmente, sobre todo a partir de los años 80, y ahora si tú vas a una Comiket de uso, que ya llevan, bueno, no sé cuántas ediciones, veréis que siempre es un lugar donde se junta muchísima gente, es el espacio donde confluyen un montón de aficionados a la cultura japonesa. Y más que eso, también es un negocio extremadamente rentable. Es un lugar donde si tú te acercas a cualquiera de estas tiendas, aquí tenéis Animate, que es una de las principales franquicias de distribución de doujins de Japón, cada planta es
una tienda y todas están así de desbordadas, de contenido autoeditado. Es un mundo que, bueno, existe en un vacío legal. Esto obviamente no debería estar permitido por la ley del copyright, pero las editoriales japonesas desde hace mucho tiempo entienden que esto es publicidad gratuita. Y siempre que no haya una interferencia, vamos a decirlo así, con la imagen que ellos quieren proyectar de determinados personajes o de determinadas franquicias, no se hace ningún esfuerzo por detenerlo. Digo no se hace, pero ha habido casos en los que sí, y cuando llegan son muy sonados. A día de hoy, posiblemente donde más doujin se distribuye, y especialmente doujin software, que es el término que utilizan, doujin softo, doujin hecho de videojuegos, es en la página web Dieru Saito. Dieru Saito existe desde 2002 y es la principal distribuidora actualmente de juegos independientes japoneses del mundo. ¿Qué es, pues, un juego doujin, no? Es esta imagen, efectivamente, es la imagen del cómic erótico, el cómic que explora aspectos que no están permitidos normalmente por la obra principal, pero también es un espacio alternativo de consumo donde individuos que normalmente no estarían presentes en editoriales al uso pueden a veces crear entornos ficticios de su propio interés, de su propia cosecha, y compartirlos con otros del entorno, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Touhou Project, con diferencia, uno de los proyectos doujin sí más exitosos, que viene del videojuego expresamente, hablaremos un poquito más de él al final, y que consiste básicamente en una colección, esto os aseguro es una porción nada más, de personajes femeninos ambientados o extraídos, tematizados, de distintos aspectos de la cultura japonesa. Esto es tan grande que Comiket, que ya de por sí es una convención grande, para que nos hagamos una idea, es 4 veces el Salón del Manga, tiene que tener un pabellón exclusivo dedicado a la distribución de Touhou Project. Así que, sabiendo esto, podemos decir, el doujin es una cultura de distribución y de reparto de personajes y de obras que existen fuera de los márgenes de lo que no ya se definiría como la legalidad, sino la convencionalidad dentro de la cultura japonesa. Pero ¿por qué existe ese estereotipo? ¿Por qué existe esa idea generalizada de que lo doujin solamente es para, pues, pervertidos, por ejemplo? ¿Y por qué es importante que lo estudiemos como algo más? Como algo donde también se explora aquello que es ajeno o aquello que incluso puede ser repulsivo para la sociedad japonesa. Quiero poneros en antecedentes para que veamos un poco cuál es el clima político japonés, porque se sabe muy poco y lo que se sabe normalmente viene muy sesgado. Sabemos que Japón, como todas las naciones de cierto nivel de vida a partir de los años 60, tuvieron un periodo de agitación política y de, vamos a decir, sentimiento revolucionario, que en el caso concreto de Japón vino azuzado por la renovación de los tratados AMPO entre Japón y Estados Unidos para el establecimiento de bases militares en Okinawa y otros lugares de Japón. Esto ya era después de la ocupación americana. Muchos jóvenes estudiantes, organizados en colectivos radicales como los Zen Kyoto, esto por ejemplo, si conocéis la obra de Ferran de Vargas, precisamente un compañero de mi facultad, él es especialista en esta época y él conoce bastante a fondo este movimiento. Él os explicaría que el movimiento estudiantil japonés no solamente fue de los más dinámicos en cuanto a iniciativa, en cuanto a organización y activismo, sino también uno de los más violentos, al menos en el contexto de, comparándolo con el caso francés o con el caso norteamericano. El caso de Japón en concreto, además, viene azuzado por un clima de intensa agitación política que viene marcado por, primero, la prohibición del Partido Comunista, la desestimación de las elecciones generales que dieron la victoria al Partido Comunista en los años 50, básicamente el gobierno americano dijo que esas elecciones eran nulas, y después la sensación general de antimilitarismo que pasaba el país después de la Guerra Mundial. Una sensación de antiautoritarismo también, que, como digo, se tradujo en esto, en los Zen Kyoto y en la agitación política constante.
Las obras culturales del momento, encabezadas por autores como Osamu Tezuka o Sanpei Shirato, reflejan esta tendencia, reflejan este clima y son parte de lo que Motoko Tanaka ha llamado el periodo idealista de la cultura japonesa, un periodo que más o menos se calcula llegaría hasta 1975 y que está representado por obras, pues esto, como Next World de Osamu Tezuka o Kamui, que es una historia de ninjas de corte marxista, con unas tesis explícitamente marxistas. Estas obras, que pretendían ser una crítica abierta al sistema social imperante, en este caso, por ejemplo, tenéis el representante de la Unión Soviética y el representante de los Estados Unidos clamando por la paz mientras el mundo es destruido, tuvo su representación también en el arte vanguardista. Autores como Naoto Oshima adaptaría obras de Sanpei Shirato a la gran pantalla, serían también algunas de las primeras producciones de animación japonesas, no de anime, porque el anime no existía todavía como concepto, pero sí, vamos a decir, de animación limitada, la animación adecuada para la televisión, y en última instancia suponen el comienzo de, voy a dejar esto más o menos bajo para que no moleste, de una sensación de idealismo permanente, de optimismo con respecto a dónde iban a acabar estas manifestaciones, dónde iba a acabar el futuro de Japón después de la sensación de apatía y la sensación de derrota que había habido durante el fascismo. Como digo, esto ha sido muy romantizado, pero tuvo un momento de parón, un momento de descalabro. Y ese descalabro llegó en los años 70, cuando las últimas manifestaciones estudiantiles, las Daigaku Funso de 1969, fueron brutalmente reprimidas y dieron lugar a un clima de, vamos a decir, silencio político. El Partido Liberal, que ha sido el gobernante principal de Japón desde los años 50, volvió a ganar las elecciones por tercera o cuarta vez consecutiva y toda esta juventud que estaba firmemente esperanzada en que sus actividades iban a dar resultado, vieron que esto no estaba funcionando, esto no estaba yendo a ninguna parte. Lo que dio lugar, por tanto, fue una sensación de crisis, una sensación de que se nos acababa el espíritu revolucionario, y las obras vanguardistas del momento reflejaban eso, una actitud cada vez más descreída con el espíritu revolucionario y una actitud cada vez más pesimista con respecto al futuro, no ya de Japón, sino del mundo en su conjunto, ¿no? La obra Garo, por ejemplo, la revista Garo, que era la principal divulgadora de Kamui durante los años 60, pasó a partir de los 70 a dedicarse sobre todo a la publicación de cómic vanguardista. Un cómic muy intimista, de hecho tenía un género específico, el watashi no manga, el manga de uno mismo, y con una perspectiva muy limitada de a dónde íbamos. Esto es algo que incluso la propia cultura popular reflejó en cierto modo. Obras como Space Battleship Yamato, uno de los primeros animes de ciencia ficción de éxito de la época. Cuando digo de éxito quiero decir que superó en recaudación su película a Star Wars en 1977. Tenía esta secuencia al final del todo en la que Yamato, que es la nave que representa la confianza y el espíritu de superación japonés, de repente, cuando llega al final, es consciente de que ha sido partícipe en un genocidio de un pueblo entero. Y la conclusión final del protagonista, que se nos presenta como un héroe totalmente shonen, ¿no? Muy lanzado para adelante, muy dispuesto a comerse el mundo, tiene un momento final de, no se oye, no sé por qué, pero yo sigo para adelante y le voy hablando a él. Tiene este momento final de... puede ser por eso, ¿no? O puede ser por otra cosa. A ver. Vale, que estaba en mute. Vale. Os lo cuento por si no lo veis. Está hablando de cómo se les enseña a los jóvenes, en su caso está hablando de la humanidad en su conjunto, a competir entre ellos, en este caso contra la nación enemiga, contra el imperio de Gámilas, pero solo al final se dan cuenta de que el objetivo no era competir, sino amarse los unos a los otros. Una idea muy cristiana, si uno lo piensa, la verdad. Más que nada por cómo acaba la historia. La historia acaba con el pueblo enemigo completamente destruido.
y con el Yamato habiendo cumplido su misión, pero habiendo sido testigo, habiendo sido partícipe de un crimen. Voy a terminar esta escena. Vale. Con esto entonces, ¿qué es lo que le queda a Japón? Le queda, bueno, la época del capitalismo desaforado, le toca la explosión económica y el posterior descalabro producido por esa explosión económica, ¿no? Los años 70 marcan el final de lo que se llamaría la era idealista en la cultura japonesa, según Motoko Tanaka de nuevo, y lo que en palabras de Eiji Otsuka se llama la época de las ficciones. Una época que empieza más o menos en 1970, bueno, ya habíamos dicho 75, pero realmente el revulsivo es la Expo Universal de Osaka de 1970, y que da lugar a esta idea de que el objetivo de la juventud japonesa ya no es traer la revolución, sino traer el nuevo estilo de vida japonés. Un estilo de vida basado fundamentalmente en el consumo, fundamentalmente en cierta actitud ante la vida y sobre todo en el ocio. El ocio es el pilar fundamental en el que se apoya esta nueva ideología, una ideología basada en el consumo, en el apoyo a industria local, pero sobre todo de productos de recreo, ¿no? Y esto es algo que, bueno, da lugar al nacimiento del videojuego. El videojuego nace dentro de este clima de confianza plena en el crecimiento infinito de Japón. Un crecimiento que tenía que acabar, tarde o temprano. Y acabó en los años 90, después de unos 80 totalmente desfasados, los japoneses llaman a los 80 la época de la burbuja, de hecho, en lo que luego han llamado la década perdida. El tiempo de los años 90 en el que la economía japonesa siguió generando, pero se estancó, la estanflación la llamaban, ¿no? Una época en la que el yen bajó radicalmente de valor y el mito de que tú podías dedicarte al consumo con un trabajo asegurado, pues a lo mejor os viene a la cabeza la idea del salarimán, ¿no? El hombre entrajetado que tiene a su mujer en casa, sus hijos en la escuela y él 12 horas en la empresa. Eso se resquebrajó totalmente en los 90 y en su lugar tuvimos otro contexto, un contexto de juventud completamente alienada de la realidad social que le rodeaba, condenada a trabajos de lo que ellos llaman free time, lo que nosotros ahora llamaríamos la gig economy, trabajos de andar por casa y según demanda, y sobre todo, bueno, la idea de que no queda nada excepto entregarte a lo que a ti te guste, a tus placeres, por ejemplo, a tu grupito de amigos, aquí tenéis un grupo de bosoku, de moteros, y a hundirse cada vez más en el escapismo, en una fuga a la realidad. Es por eso que Eiji Otsuka llamaba a esta época la época de las ficciones, porque es cuando la idea de vivir en una ficción se hace mucho más atractiva que vivir en la realidad. No solamente eso, llega un momento que estas ficciones mueven más que la propia política. Esto es para el estreno de las películas de Gundam en 1981. ¿Habéis visto cuánta gente había? Uy, uy, uy. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale, no hacía falta. ¿Habéis visto cuánta gente había movilizada en los años 60? Fijaos cuánta gente movilizada hay ahora para ver esta historia sobre mechas, sobre robots. Esta sensación de que ahora es el consumo lo que mueve, ahora es entregarte a los placeres, ¿no?, de la ficción, de sumergirte en el escapismo y no salir de él, es algo tan imbricado, aquí está el creador, de hecho, de todo este proyecto, es algo tan imbricado en la cultura japonesa que la propia producción cultural a partir de los años 80 va cuestionando esto, va entrando en una espiral de, podríamos decir, metanarrativa, de decir, ¿qué significa entregarte al escapismo? ¿Qué significa huir de la realidad? Y sobre todo, bueno, ¿qué realidad hay ya? Es una época de posmodernismo radical. Si en los años 80, por ejemplo, todavía había un esfuerzo por que ciertas obras reflejaran problemáticas sociales, o por ejemplo se les utilizaba mucho para ciertos eslogans, aquí tenéis por ejemplo
a los personajes de Nausicaa y Lupin en un dibujo hecho por Hayao Miyazaki contra la proliferación de armas nucleares. Y aquí tenéis un dibujo de Doraemon, hecho por el creador de Doraemon, contra las restricciones de contenido que estaban intentando imponerse con una enmienda en los años 80, ¿no? Si ya hay esa sensación de que la realidad no es interesante, la propia producción cultural del momento, incluso la que es de andar por casa, la que podríamos llamar que es nuestro Matrimoniadas, o nuestro Aquí no hay quien viva, algo como Urusei Yatsura, ¿no? La mula, la petita extraterrestre, ¿no? Incluso esta obra entra en este cuestionamiento. Dato divertido, el hombre, bueno, la autora del Amo es Rumiko Takahashi, la misma que la de Ranma y Inuyasha, pero el responsable de traerlo a la serie de televisión es el mismo hombre que luego haría Ghost in the Shell, Bad Labor y otra serie de obras. Es decir, una persona muy interesada en lo que separa la realidad de la ficción o el estar vivo de estar muerto, ¿no? Ya lo está haciendo con una serie un poco de andar por casa totalmente cómica y sin pretensiones más allá que la de hacerte reír, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, a la madre del protagonista teniendo una crisis existencial, saliendo constantemente de un sueño detrás de otro y recibiendo distintas teorías por personajes de la serie diciéndole lo que creen que es la realidad. O sea, directamente en medio de, imaginaos la familia, ¿no? Un sábado por la tarde después de comer teniendo esta imagen, ¿no? ¿Qué es, pues, dentro de todo esto, el Dojin Gemu, ¿no? Último detalle, ya hemos salido de la era ficcional. Ya no se trata de grandes obras que cuentan grandes historias en las que nos podemos sumergir. De los años 90 en adelante, hasta la hora, vamos a tener lo que Hiroki Azuma y Saito Tamaki denominan la era de las bases de datos. Ya no se trata de que tú vas a Gundam, por ejemplo, o vas a Evangelion, o vas a lo que sea, porque te gusta la historia o porque te interesa la trama. Tú vas a estas obras porque los personajes son tu principal apoyo, son tu asidero. Llega un momento que el consumidor prototípico de obras japonés adopta los manierismos del otaku. El otaku, en los años 80 y 90, era una figura denostada primero y demonizada después, asociada, por ejemplo, con asesinatos en serie que sucedieron en los 90. En la práctica, el otaku es un tipo de consumidor que en los años 2000 se recupera y se realza como una especie de nuevo salaryman. Es el nuevo ideal al que el joven japonés, el joven en concreto, el hombre masculino heteronormativo, tiene que aspirar. La idea de una persona que es un experto en materia de personajes y que cuando consume, no consume porque, es que me encanta la historia, consume porque los personajes me gustan, porque esta es mi waifu, por ejemplo, o este personaje me causa moe. Es por eso que lo erótico aquí tiene mucha importancia. Porque el otaku que consume juegos, no ya juegos de andar por casa como Final Fantasy, bueno, andar por casa, juegos de propiedades multimillonarias, sino juegos de distribuidoras asentadas que muchas veces distribuyen sus propios juegos, como Gamears o Falcon, ¿no? De todas estas es la que todavía aguanta. Este consumidor se mueve en un entorno de fans y para fans. Aquí tenéis, por ejemplo, una de las primeras revistas dedicada al Doujin Softo de los años 80, que tenía un concurso cada semana de software, de gente que le mandase un juego. Esta distribuidora, por cierto, es Enix, parte actualmente de Square Enix, y de aquí saldría el primer Dragon Quest, el primer juego de rol japonés, propiamente dicho, antes ya había otros casos. De este mundillo, moviéndose entre fans y para fans, la complicidad entre artista y consumidor es tan intensa que hay un diálogo constante. El consumidor es creador y el creador es consumidor. Es un entorno nicho para gente nicho. No solamente eso, por las condiciones posmodernas que nos mueven, se trata también, voy bien de tiempo, ¿no? Vale, se trata también de un entorno que se recrea mucho en lo íntimo y en lo individual, en lo personal y en lo ficcional.
Obras señeras como el caso del asesinato de Portopia, ¿no? Portopia Serial Murder Case, o Kamaita Chinoyoru, la noche de esta esquina, son historias de suspense o en algunos casos incluso de terror, ¿no? Que se centran sobre todo en la idea de que tu interacción con el juego ya no se basa tanto en destreza, que era algo, por ejemplo, que promocionaba Nintendo con su consola, o en habilidad o en dominio de estrategia. No se trata tanto de eso como de la simple capacidad de leer, la simple capacidad de saber prestar atención a lo que se está diciendo y en base a eso tomar decisiones. Es el comienzo de la novela visual. En este entorno, digo, ya existía una cierta cultura de parodia e incluso de cierta crítica al gobierno japonés o a prácticas del gobierno japonés. Uno de los primeros juegos paródicos que existen es de 1985, lo voy a poner ya en esto porque suena muchísimo, y se llama I'm Sorry. Es la historia de este señor, bueno, Gombe no I'm Sorry. Este señor, que es el ministro de Finanzas del gabinete del gobierno japonés de entre 1983 y 1985, que fue acusado de aceptar sobornos. Para poder disculparse públicamente, lo dijo en un inglés un poco macarrónico, este juego consiste en él intentando recuperar los lingotes de las arcas del Estado mientras no le pillan figuras de la cultura popular, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, Hacienda persiguiéndole. Inexplicablemente tenéis a un representante de la lucha libre del momento. Antes habéis visto a Michael Jackson. No me digáis por qué está Michael Jackson en este juego. No hay ninguna explicación. El juego es pura parodia. Es como la portada de Mad o una caricatura del Jueves. Solo pretende burlar un poco, ¿no? Bueno, y aquí tenéis la dieta del Parlamento, ¿no? Es una señal inequívoca de parodia que tú empiezas aquí. Esta es tu casa, la dieta, ¿no? Cuando llega la estandarización del juego en Japón y cuando llega el momento de la explosión comercial que traen Nintendo, Sega, Sony, todos los gigantes corporativos que viven de la electrónica de consumo, el juego japonés, vamos a decirlo, se legitimiza, ¿no? En los años 80, Nintendo ejerce una ofensiva comercial como no había visto prácticamente ninguna distribuidora de juguetes, ¿no? Como había sido Nintendo hasta hace 2 días. En Estados Unidos y se come el mercado existente. Europa hará lo mismo, pero un poco más tarde y será sobre todo Sega la que lo consiga. Eso significa que cierto prototipo de juego, el juego que normalmente asociamos ahora con lo retro, no es ninguna coincidencia, proviene de esta época de productos japoneses que pasan por el control de calidad y en algunos casos el control de contenido de Sega y Nintendo, y que directamente se distribuyen para toda la familia. Tus Marios, tus Megamans, todas estas obras, ¿no? Todo eso pasa para que guste a todo el mundo. Es el juego japonés hecho lo más internacional posible. Pero dentro de Japón y dentro del ámbito de consumo japonés otaku, tenéis toda una serie de facilidades tecnológicas que permiten a los juegos doujin existir completamente fuera de los imperativos económicos cada vez más acuciantes que se están dando en la industria. Aquí tenéis los puestos de grabado de disquetes Takeru. Tú ibas con esto es en los años 80, tú ibas con esto, con tu disquete de 3,4 kilobytes, creo que eran, y allí grababas tu juego. Es decir, tú grababas con esto el juego y te lo llevabas a tu casa y lo jugabas en tu ordenador. Aquí otra persona podía subir el código y así podías distribuirlo completamente libre. Otras veces incluso tenías editores de juego que las propias distribuidoras se encargaban de ofrecer al público general. El mayor éxito sin duda es RPG Sukuru, que nosotros lo conocemos como RPG Maker. En su época, ahora es un programa de ordenador, pero en su época se distribuía por consolas y te permitía introducir aquí una ranurita especial con tu código y lo podías enseñar en la consola de tu amigo. Esto es algo que futuras consolas han hecho también. Lo que pasa es que ya no nos llegan tanto, no las conocemos. PlayStation 2 te permite programar con Linux.
Yo no he visto a nadie ser capaz de hacerlo, pero se puede hacer. Y en Japón estaba el Development Kit Nettoyarose, que era básicamente el kit de desarrollo de PlayStation puesto a la venta para uso comercial y para uso personal. Te dejaban programar con la propia consola. Esto es algo que en Japón no se veía mal. Ya os lo digo que esto en gran parte se debía a la idea de que cualquier publicidad podía ser buena siempre y cuando no alterase el mercado internacional. Muchos de estos juegos no se distribuirían jamás fuera de Japón. Y eso también las propias editoriales y las propias distribuidoras lo fomentan. ASCII, por ejemplo, que era una de las principales editoras dentro del ordenador japonés, tenía todos los meses, años, un concurso de software, un concurso de a ver qué juego interesante me traéis. Y eso luego a veces se publicaba. ¿Se publicaba todo? Ni mucho menos. Muchos de estos juegos están completamente enterrados y no vais a oír hablar de ellos jamás, como no sea en algún pack recopilatorio de WinRAR que alguien haya subido a archivo.org. Si no, están completamente perdidos. Hay muchos lugares en japonés, en internet, donde se está haciendo un recuento y se calcula que solo en 1992 había unos 5.000 juegos de este estilo circulando. ¿De qué tipo eran? Un poco de todo. Lo que más había era juego erótico, pero después teníamos juegos que eran parodias de juegos existentes. De nuevo, basándonos en el principio Dojin. Podemos hacerlo, es una parodia, no le hace daño a nadie. F0 en vez de F0 y una adaptación al ordenador muy exitosa de, a lo mejor os acordáis de esto, el podómetro de Pikachu. Pues había alguien que lo consiguió llevar al ordenador, no me digáis cómo, pero lo consiguió. Otras veces, estos programas juegan un poco con los límites de lo que puedes hacer con un propio juego, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, Tamanegi Torigemu, que es un juego de coger cebollas. Nada más que eso. Pero, ¿cuál es la gracia del juego? Es como un Space Invaders, claro, casi. Veis que la foto además es sobre un ordenador, no sé esto yo quién la haría. Pero esto es que con fotogramas, con una fotografía, alguien consiguió mover la muñeca, bueno, alguien hizo que la muñeca se moviera y cada movimiento es un fotograma que tú vas haciendo así, ¿no? Y otras veces tenéis casos que yo creo que esto ya, bueno, esto directamente ya no debería ser legal, supongo, como Furat Tommaso Sagase, que es uno de los desarrolladores andando por la calle, esto grabado con una cámara de Sony, por ejemplo, y la idea era que tú, en el juego, lo localizases, era un busca Wally. Esto, por supuesto, sin el permiso de la gente que andaba por la calle. O no sé yo, no, esto nunca se sabrá. En los años 90, que es cuando el ordenador doméstico japonés se estandariza, sobre todo en torno a Windows, y ya hay algunas distribuidoras bien asentadas que hacen juegos de ordenador para jugadores japoneses, tenéis algunas obras que continúan la estela paródica de los 80. El juego que os he enseñado antes, I'm Sorry, se podía jugar en recreativas. Estaba al lado del Space Invaders y al lado del Contra y al lado de todo lo que se llevaba en aquella época. Pero juegos como esto directamente solo podías encontrarlo en la página personal de los creadores. La historia del pueblo de Kamikuishiki. Esto es una parodia del comportamiento de la secta Aum Shinrikyo, responsable de los atentados de Gassarín de 1995. Uno de los atentados terroristas más significativos de la historia japonesa. Es una imitación de una técnica, de un programa de reclutamiento de Aum Shinrikyo, en el que básicamente tú actúas como un recluta. Vas yendo de población en población y luego vuelves al pueblo intentando convencer a la gente de que... Uy, bueno, ya nos han pillado. De que vayas sacándoles el dinero y, en algunos casos, utilizando determinadas técnicas de persuasión. Este es el fundador de la secta. Este hombre se suicidó después de los ataques a Gassarín. Y ya os digo, veis que el juego además está hecho un poco de aquella manera, pero fundamentalmente son parodias o críticas a figuras populares. Este tipo de juego, como ya os digo,
no lo vais a encontrar tan fácilmente hoy en día, no es algo que se pueda distribuir, en primer lugar, y en segundo lugar, es algo que Comiket directamente no permite en muchos casos. Y Comiket es el lugar, incluso a día de hoy, en el que todavía te pueden dar a conocer. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué tipo de juegos doujin tenemos? Los he dividido en 3 categorías, y aquí sí que vamos a ir rapidísimo porque si no se nos puede ir el tiempo, pero cuando nosotros pensamos en juegos doujin y en juegos japoneses, incluso en el prototípico juego japonés, seguramente nos vengan a la cabeza varias imágenes, pero 3 son muy populares. Una es un juego RPG japonés, el JRPG que lo llamamos, ¿no? No es un Fallout, no es un Baldur's Gate, es un Final Fantasy, o es un I Am Setsuna, o es un Tales of, ¿no? Juegos de rol con estética anime, con unas premisas normalmente fantasiosas, a veces suceden en el mundo real, como Shin Megami Tensei o Persona, pero en su gran mayoría, incluso dentro de esos contextos, tratan de entrar en un entorno ficticio. Novelas visuales, normalmente enfocadas a lo que se llama Bisoujo Gemu, es decir, juegos de niñas bonitas, literalmente es lo que significa, juegos que van de, muchas veces, ligar, ¿no? Es lo que nosotros hemos llamado también juegos de citas, ¿no? Dating game. Es algo que no se llaman así en Japón. En Japón, la estética, cuando apunta a chicas guapas, se llama bisoujo, y cuando trata de chicos guapos, se llama otome. Y en su inmensa mayoría son historias que a veces tienen un componente erótico y a veces no, y es lo que vamos a tratar ahora. Y luego está el tercer grupo, que posiblemente se mantiene más intacto de estos 3, al menos desde sus orígenes, que es el juego de disparos. Nosotros a veces lo llamamos el SMAP, bueno, es una expresión inglesa, nosotros lo llamamos el matamarcianos de toda la vida. Y también se conoce en japonés como el shooting game. Para que nos hagamos una idea, este es uno de los juegos de RPG independientes que ganó estos concursos que os dije en 1996, Corpse Party. Este juego es bastante popular y hace poco, de hecho, tuvo una remasterización, una de tantas, porque ha tenido varias a lo largo de la historia. Esta es la versión original, avanzo un poquito porque esto es el ordenador poniéndose en marcha. Aquí. Y es una historia de terror dentro de una escuela. Son unos chavales, unas niñas que están haciendo, por supuesto, un after hours, y que están haciéndose un reto de a ver si aguantan una noche en la escuela. Y os imagináis lo que pasa por el nombre del juego. Empiezan a morir todas. La gracia entonces, ¿qué es? Descubrir cuál es el secreto de la escuela. ¿Y cuál es el secreto de la escuela? No me lo preguntéis porque esto es una franquicia de casi 5 o 6 títulos. No sé cómo han tirado tanto de esto, pero bueno, Saw tiene cuántas películas, o sea que cualquier cosa es posible. Este tipo de juego es posiblemente el más popular en el entorno de los doujin game, juegos de misterio, juegos de terror, juegos de explorar lugares siniestros, y nos tiene que sonar porque estos han tenido mucho éxito incluso fuera de Japón. El más popular en una época determinada era Ao Oni, el demonio azul. Una historia totalmente rocambolesca de una casa encantada que ha tenido adaptación al cine y todo, de demonios con la cara deforme, no sé, parecen Gargamel o algo, y básicamente que te convierten en uno de ellos. Este juego tuvo popularidad, vamos a decir, viral. Era algo que podías ver a PewDiePie jugando en 2010, para que nos hagamos una idea, o al Rubius. Pero en un entorno un poquito más pequeño y un entorno un poquito más especial, teníais obras que, siendo de terror, tenían, vamos a decir, una historia un poquito más elaborada, ¿no? Palette es uno de los primeros, de 2000. Además, Palette tenía una particularidad que era un medidor de cordura. Era algo que se llevaba en la época, porque había juegos con medidores de cordura también en AAA. Y Ib, o Ib, un juego de exploración en un museo que, siendo de un RPG Maker en principio, no tiene absolutamente ningún elemento de combate. Es todo puzzles y está todo enfocado a descubrir la historia de los habitantes del museo. Y es una historia que, como muchas novelas visuales también,
te permite volver a ella en numerosos casos, te permite explorar las vidas de estos individuos una y otra vez. Pero de todos los juegos de esta índole que han tenido realmente éxito, no comercial, porque esto nunca se ha distribuido comercialmente, éxito cultural, ¿no? Ahora que estamos hablando mucho de impronta cultural, Yume Nikki tiene que ser uno de los más importantes. Yume Nikki está distribuido desde 2004 por un autor que no sabemos ni quién es, Kikiyama se llama, pero no sabemos si se identifica como hombre, como mujer, como no binario, no sabemos absolutamente nada. Y solamente sabemos lo que nos ofrece el juego. Es una historia de sospechamos una niña hikikomori llamada Madotsuki. El propio nombre ya es una referencia a lo que vas a hacer en el juego. Madotsuki implica una ventana o una vista hacia otro lugar. Y lo que haces en esta obra es irte a la cama, nunca sales de tu cuarto, cada vez que lo intentas Madotsuki te dice que no con la cabeza. No puedes jugar a la consola, y si juegas a la consola es un juego aburridísimo. Cuando te vas al sueño, se abre el mundo. Vamos a esperar un momentito, a ver cómo lo hace. Se abren los contornos de lo onírico. Vemos que ya no está la consola, solamente esta imagen, que no sabemos a día de hoy lo que significa. Y muchas puertas a lugares del subconsciente de Madotsuki. ¿Cuál es la historia de Yume Nikki? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. El juego tiene un final, vamos a llamarlo. El final es conseguir todos los objetos que hay por el escenario, por el mapa. Hay unos 50 y pico. Cada uno te hace algo. Por ejemplo, uno es una bici, te permite ir más rápido, como Pokémon. Otro hace que tu cabeza sea la de una rana y no hace absolutamente nada. Otro te permite tocar una flauta y te permite abrir algunas puertas. Es algo que se siente muy aleatorio. Y la conclusión final es que Madotsuki, dentro del sueño, o no, o quizá fuera de él, decide saltar y marcharse. No sabemos qué significa. Solo sabemos que el juego es una exploración de lo ficticio, de lo onírico y de lo real. Porque ya estamos desde un principio cuestionando aquí lo que separa la vida del otaku, porque asumimos por su condición de hikikomori que Madotsuki puede ser otaku, y que realmente lo único que importa es el interior, es esta base de datos, porque al final nada tiene sentido, no hay una ficción que le dé sentido a todo lo que sucede en Yume Nikki, solamente hay imágenes inconexas y nuestra capacidad de sentir algo a través de ellas. Yume Nikki, por lo tanto, es uno de los juegos definitivos de lo que significa la experiencia otaku, al menos en la época que lo vio nacer, y ha tenido muchos seguidores, muchos imitadores. El ejemplo más exitoso, con diferencia, al menos en Japón, es Yume Nikki con un 2 en vez de con un ni, porque ni en japonés se dice 2. Así que Yume Nikki, Yume 2 ki, no sé. Yume Nikki significa diario de sueños. El segundo Yume Nikki es un juego no oficial, no está hecho por Kikiyama, está hecho por la comunidad de posteadores anónimes de 2chan, que es el 4chan japonés, para que nos hagamos una idea, y cada persona puede subir su mapa al juego principal. Es de código abierto. Es un lugar a día de hoy inmenso, te pierdes con una facilidad terrorífica en esa obra, pero es casi como es un diario de sueños literal, es lo que la gente experimenta y lo comparte con otras personas anónimas en internet. Y hay otras obras un poco más cerradas, con una historia quizá un poquito más concreta, pero también más intentos de separar lo real de lo ficticio, ¿no? Este es uno de mis ejemplos favoritos, Toilet in Wonderland. Esto es lo primero que pasa, te vas al sueño y hay un luchador de sumo tumbado y no te deja pasar. Ya tienes que averiguar cómo pasar, ya está. Eso es el primer reto, ¿no? Yume Nikki ha tenido muchas obras fans y las sigue teniendo. Esta es solo una pequeñísima selección de lo que ha habido desde 2004. Pero a nosotros nos tiene que sonar, porque Yume Nikki es el inspirador directo, el progenitor de cierto prototipo de juego indie, cierto prototipo de obra, vamos a llamarla de corte un poco más intimista,
de corte un poco más personal, de corte un poquito más, no sé cómo llamarla, más orientada a representar cierta experiencia de la juventud o incluso de la infancia, ¿no? Earthbound, a pesar de que es anterior y que es un producto comercial, hecho por una empresa comercial, se ha puesto a posteriori dentro del mismo saco, pero sigue una estela muy distinta. No es la estela que pretenden seguir Undertale o Omori, que quieren parecerse a Yume Nikki. E incluso dentro de esto Yume Nikki es único. Entonces, eso es para cierto tipo de juego doujin, el juego de exploración hecho con RPG Maker. Un juego que, por su naturaleza, ya no va de combatir monstruos, ni de luchar contra el mal y que el bien prevalezca. Va de explorarse a uno mismo, ¿no? Pero luego está la novela visual, y la novela visual no va de uno mismo. La novela visual va de tu relación con el otro, tu relación con el otro a nivel personal, a veces a nivel cultural, pero sobre todo a nivel de género. Y por eso la novela visual se ha asociado mucho con el público masculino, a pesar de que las últimas estadísticas revelan que la mayoría de creadores, la mayoría de creadoras y consumidoras son mujeres. No solamente por el género otome, que ha crecido brutalmente en los últimos 10 años, sino porque muchas de las personas detrás de las novelas visuales, incluso las eróticas, más populares, son mujeres. ¿Y qué ofrecen este tipo de novelas visuales? Solamente voy a ir por encima, pero hay 3 grandes estudios que se consideran los progenitores de estas escuelas. Está el prototipo de juego Naki-ge, juegos para llorar, Naki, de llorar, Gemu, hechos por Kei, que representan obras como Canon o Air. Juegos donde sí, vamos a decir que el objetivo es quedarte con una chica, el objetivo es estar con una chica al final del todo, pero que en la práctica, cada 5 o 6 horas, que es lo que lleva cada ruta más o menos, leértela entera, es en realidad conocer a la otra persona. ¿Y por qué se llaman Naki-ge? Porque son de intentar ayudar a la otra persona o al menos de intentar comprenderla. Air en particular ha tenido mucho éxito como este prototipo y ha dado lugar a cierto tipo ya, porque claro, aquí no solamente hablamos de juego erótico en el sentido pornográfico, porque la pornografía no solamente es de corte sexual, también puede ser de corte emocional. Hay obras de Naki-ge que son pues un pornodrama, no tengo otra manera de llamarlo, ¿no? Pero los juegos originales sí que intentan algo más. Los juegos de eroge, ¿no? Estos ya sí que los conocemos, los juegos de intimar, juegos que van de ligarte a la chica y que mayoritariamente te recompensan con escenas subidas de tono. Elf es la principal productora de estas obras, o lo era, pero incluso dentro de esto se cuestiona mucho la separación entre estar con el otro y comprender al otro. Y una obra como Yuno, por ejemplo, cruza una línea porque ya no consiste en elegir a una chica, que es por ejemplo lo que hace Do Kyusei, uno de los progenitores del eroge. Yuno va de cuestionar tu propia relación con la chica y tu propia relación con el juego, porque viajas de mundo en mundo a distintas iteraciones de la misma chica. No es elige entre los estereotipos de anime. Es algo un poco más. Y luego está el último género gigante del mundo de la novela visual, el Denpa. Denpa significa ondas de radio. No quiere decir nada así tal cual, pero ondas de radio es una referencia a teorías de la conspiración de que las ondas de radio te vuelven majara. Y durante los años 90, con esta alienación producida por la sensación de crisis, hay un retorno a teorías de la conspiración y sobre todo al sentimiento de no entender el mundo. El género Denpa entra dentro de la categoría de terror y de lo que se ha llamado eroguro, es decir, terror grotesco o erótico grotesco. Estos son los juegos que directamente nos recomendaría sin tener conciencia previa de dónde os metéis. Son juegos que exploran dimensiones de las relaciones personales y de las relaciones entre personas hasta un punto que en algunos casos pues evidentemente cruzan líneas y por su naturaleza no suelen terminar bien. El primer juego es Shizuku y directamente establece paralelismos de situaciones del gobierno de entonces con corruptelas y tramas que se pensaba que estaban sucediendo. Pero
realmente el juego de ahora, el Denpa de ahora, que se lleva en los años 2020, es más de este estilo, el estilo de Yami no Koe o Sayonara o 7, ¿no? La voz de la sombra y te enseñaré lo que es el adiós. Estos juegos, bueno, exploran de todo, no voy a decir nada más. Son juegos donde el concepto de eroguro entra en su mayor resonancia. Son juegos donde hay que, bueno, hay que hacer cosas de las que no vas a estar orgulloso después. Y al final, la conclusión siempre suele ser una observación pesimista sobre la naturaleza humana. El terror, ¿de dónde viene? No viene de un monstruo, no viene de, bueno, a veces viene de una escena grotesca, a veces viene de una escena de gore, pero muchas veces viene de esta sensación de alienamiento. Y bueno, de aquí han salido autores muy conocidos. Por ejemplo, ¿os gusta Madoka Mágica? Empezó haciendo este tipo de cosas. Creo que se le nota un poquito. Como digo, estos juegos, Juno por ejemplo, son juegos que, quiero decirlo de antemano, tienen un arte visual precioso. Es decir, tienen una premisa estética y una premisa visual increíble y realmente es algo que trasciende las dimensiones de lo que llamaríamos el contenido pornográfico. Cuando solemos describir la pornografía, al menos en el contexto occidental, hablamos de gratificación inmediata. Obras que solamente pretenden gratificarte y ya está. ¿Estas obras te gratifican sexualmente? Esto es a cada uno, supongo, pero realmente no es el punto de muchas de estas obras. Esto es tan así que ha habido muchos desarrolladores que han admitido que la única razón por la que sus juegos tienen contenido erótico es porque se lo mandaba la editorial. Pero, francamente, es que incluso sin esa razón de peso, tú puedes argumentar solo por cómo está jugándose que el elemento erótico o es accidental o forma parte de un discurso mayor, de un cuestionamiento mayor. Son juegos, como digo, que lo que pretenden hacer es explorar las barreras que nos establecemos entre nosotros y con nosotros. Y como digo, creo que le puse esto dos veces, y como, uy, es otra vez uno. Y como digo, son obras que al final del todo me parece que son interesantes y relevantes de estudiar porque nos van a ayudar a comprender exactamente dónde se sitúa ahora la frontera de la imaginación japonesa. Ya os dije que el siglo XXI es el siglo de las bases de datos, ¿no? Es el siglo del otaku, del individuo atomizado, completamente cerrado en sí mismo, obsesionado absolutamente con su propia realidad y que no quiere saber la de los demás. Tiene inseguridad hasta de su propia realidad. Y ese juego que nosotros estamos buscando que representa eso, está en la novela visual. Está en el Denpa, pero también está en el Eroge, también está en el Nakige. Y hasta cierto punto podemos decir que está en estas otras obras, ¿no? Otras obras indies populares japonesas como Cave Story, Resetear, son como la cara amable, ¿no? Nos conocemos Cave Story porque es una historia bastante positiva de liberación, o Resetear, que es un poco una fantasía, ¿no? Una fantasía de poder basada en la idea de crear tu propia tienda de pociones, ¿no? Estas son obras doujin que se han distribuido fuera, pero el propio Toho Project, que habíamos mencionado antes, extrae mucha información y mucha de su imaginería de la religión japonesa y de la estética tradicional japonesa para ponerla en cuestionamiento. La figura de la niña mona, ¿no? Bueno, niña mona, se supone que son adultas, pero nadie se lo cree. La figura infantilizada, extremadamente kawaii, ¿no? Japonesa, que de una manera un poquito más cínica la hemos llamado también la masa moe, ¿no? Una criatura que no es humana realmente, es ahora el punto de entrada de muchas de estas ficciones porque la figura masculina está en crisis. La figura del hombre, del shonen tradicional, que en los años 60 y 70 era la que le gustaba a los chicos que iban a la calle a manifestarse, iban a veces vestidos con personajes shonen de la época, como Asta no Jou, esa figura ya casi no tiene la relevancia cultural que podía tener. El otaku no está interesado en figuras masculinas porque para el otaku masculino
la figura femenina es la única que le permite tener una relación con la ficción, porque lo único que le atrae de la ficción es la estética, es el atractivo estético. Es una relación muy superficial, es una relación muy basada en el gusto por lo visual y nada más, pero es una relación también que hasta cierto punto se vanagloria de tener un entendimiento más íntimo de cómo funciona la imaginación, de cómo funciona la imaginación de uno mismo, pero también la de los demás. Y es algo que, como ya os dije, no es exclusivo de los hombres. Las mujeres, y sobre todo personas LGTB en Japón, han, en muchos casos, agarrado estas obras y las han utilizado para su propia identificación, para su propia colectivización. El caso, por ejemplo, de la experiencia trans, con muchísimas novelas visuales, está muy documentado. Y nos sorprendería a veces lo que pueda haber por ahí. Pero lo cierto es que esta exploración de lo religioso, de lo cultural y de lo que realmente significa Japón, no es algo que sea exclusivo de ahí. Hay juego doujin en todas partes. En España no he podido encontrar nada, ¿vale? Pero en lugares como Noruega tenéis obras que tratan de imitar Toho Project, donde tengo aquí, eso es, con... Ah, no, otra vez. Con el imaginario que podemos encontrar en sus propios entornos culturales. Un intento, por ejemplo, de llevar la estética nórdica a no se sabe qué, a una nueva barrera de imaginación. Fijaros que aunque utiliza muchos elementos de la mitología nórdica, la estética sigue siendo moe, la estética sigue siendo kawaii, sigue siendo otaku. Eso es porque el otaku ahora mismo, el otaku ahora mismo es algo más que un tipo de individuo japonés. El otaku ahora es un estilo de vida que está asociado con el consumo a nivel global. Se dice que el anime es el primer arte, el anime, la estética anime, es la primera forma de arte realmente universal que ha tenido el siglo XXI. Si el siglo XX fue el siglo del cine, por ejemplo, el siglo XXI puede ser el siglo del anime en el sentido de lo ficticio, de lo puramente representacional, de lo puramente estético. Porque tenéis, por ejemplo, casos como esta autora de origen brasileño que utiliza la estética moe para hablar de la experiencia LGTB en Brasil, Meñera Flesia. O tenéis, volviéndonos un momentito más a Japón, manifestaciones de colectivos LGTB utilizando estética del cosplay y estética otaku para reclamar su existencia, para reclamar su individualidad o su identidad. Es algo que, por lo tanto, trasciende las barreras japonesas, es la razón de ser de nuestro grupo. No es solamente estudiar Japón como el objeto de interés ahí un poco alejado donde suceden cosas raras, es una versión en miniatura de lo que está pasando en todas partes, de lo que nos está pasando a nosotros también. Estamos entrando en una relación con lo ficticio en la que va a haber que cuestionarse muchas cosas. Yo aquí he hablado todo el rato de esto, un poco excusándolo casi, ¿no? Es cierto que el uso de la imagen femenina en la cultura otaku tiene muchos visos de explotación, no os lo voy a negar. También es cierto que esa explotación pasa por muchos canales y no todos están implicados necesariamente en la cosificación de lo femenino. También es cierto que es el espacio, ahora mismo en Japón, donde hay más diversidad. Diversidad de consumidores, diversidad de creadores. No hay punto de comparación con la diversidad que podéis encontrar en Square Enix, y no hablemos ya de estudios de videojuegos occidentales. Así que, para terminar, y yo creo que ya aquí se me ha ido totalmente el tiempo, ¿verdad? Sí. Quiero un poco concluir diciendo que el juego doujin es algo interesante. O sea, yo os animo a que busquéis estos juegos, a que los probéis, que les deis una oportunidad y que en algunos casos vayáis, bueno, querría decir sin prejuicios, pero más bien no. Más bien querría decir vayáis sabiendo dónde os metéis, porque no todo es accesible, no ya en el contexto de que está escrito en japonés, sino en el contexto de que trata temas que algunas veces no querríamos tratar.
y es uno de los lugares donde realmente más se recrean estas cosas, donde más permisividad hay. Pero al mismo tiempo que se da esa permisividad, se da una cierta libertad de expresión que no lo tiene ninguna otra parte de Japón ahora mismo y no lo tienen muchas partes de otras culturas, incluida la nuestra, en mi opinión. Así que, nada, muchas gracias y perdonad la hora y pico en la que os he estado.